Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rebeca Rendón y les voy a hablar acerca del tema de la amplificación, o mejor conocida también como la. Bueno, primero vamos a ver en qué consiste la técnica. Y esta técnica es amplificación de DNA. Se basa en el diseño de primers que deben ser muy específicos, aproximadamente de 4 a 6 primers son los que se utilizan. También es importante mencionar que utiliza una ADN polimerasa con una actividad de desplazamiento es aproximadamente 360 grados. Un ejemplo de este tipo de equipos es el que está del lado derecho, en la esquina superior. Y esto ocurre midiendo ya sea la turbidez o también incluso puede ser la fluorescencia. Es importante también hablar acerca pues, de la historia de esta técnica. En el año 2000, Notomi y algunos de sus colaboradores publicaron un estudio sobre una nueva prueba molecular, que es esta prueba la cual fue desarrollada con el fin de tener un método alternativo a la PCR, que fuera específico y sensible, que pudiera ser utilizado fuera de los laboratorios de diagnóstico y en los sitios de atención primaria, donde se requiere que los sistemas de detección sean rápidos, sensibles y precisos para poder emitir un diagnóstico. En la actualidad, la empresa Aiken Chemical es, pues se podría decir, la empresa líder en este tipo de tecnología. En cuanto a la descripción del método, es bastante complejo. Este ensayo involucra dos tipos de reacciones de amplificación de templados, como podemos apreciar en la imagen. Pues todo comienza a partir de una estructura de asa formada en el extremo terminal 3' y la unión y elongación de nuevos primers de la región de asa. Se utilizan 4 primers, 2 primers son los que flanquean la región de interés, que son los denominados F3, que es el primer externo en sentido, y B3 es el primer externo reverso. Y los otros dos primers, el primer es llamado FIP interno en sentido y VIP externo en reverso. Estos 4 primers reconocen 6 regiones distintas en un gen de interés, como podemos apreciar aquí en la imagen. La reacción de LAMP comienza cuando la secuencia F2 del primer FIP se alinea y se une a la secuencia blanco. Como la secuencia F1C del primer no es una secuencia complementaria, queda suelta. Esto quiere decir entonces que la DNA polimerasa, que ya habíamos hablado anteriormente de ella, abreviada como BST, sintetiza una primer cadena. En el espacio que quedó entre secuencia blanco y el F1C, esta enzima BST desplaza la cadena y el primer F3 se alinea en su secuencia complementaria. Entonces, a partir de aquí es cuando se sintetiza una nueva cadena, liberando la primera cadena sintetizada. En la siguiente imagen, específicamente en el extremo 3' de la cadena recién liberada, ahora sí, el primer VIP sigue el mismo proceso que vimos ahorita con el primer FIP. La secuencia B2 del primer VIP alinea en la primera cadena liberada. La polimerasa sintetiza la cadena y B3 se alinea e inicia la copia de la cadena, liberando una segunda cadena, que contiene las regiones antisentido en los extremos, por lo que se alinean entre ellos formando la estructura, que posee los bucles o asas en ambos extremos, como podemos apreciar.
De esta forma, los primers continúan alineándose con las regiones complementarias en la fase de amplificación exponencial, durante la cual se forman repetidos invertidos de la secuencia blanco por extensión repetida. Y las reacciones de elongación se repiten secuencialmente por la actividad de desplazamiento de cadena a una temperatura constante, que era lo que veíamos al principio, formando diferentes estructuras de manera azarosa. Entonces, en resumidas cuentas, pues se podría decir que estos pasos en esta técnica se podría resumir en tres: la formación de la estructura inicial, la amplificación y por último la elongación. LAMP tiene distintas aplicaciones. Las que tal vez sobresalen, llaman más la atención, es la detección de microorganismos patógenos en alimentos y control ambiental. También ha sido muy utilizada y con gran éxito para poder detectar enfermedades virales, así como de agentes bacterianos. Y pues obviamente presenta muchísimas ventajas. Es rápida, tiene una mayor sensibilidad y especificidad que la prueba molecular la técnica, molecular de la PCR. Es pues bastante económico, es simple, funciona sin termociclador. Y esta ventaja última llama mucho la atención. Exhibe una mayor estabilidad frente a los inhibidores presentes en las muestras biológicas que normalmente afectarían el desempeño de una PCR convencional, lo cual contribuye a que se ahorre tiempo, a que se reduzcan costos en el procesamiento de las muestras. Esto podría deberse al uso de la polimerasa diferente, que no se utiliza en otras técnicas. La llamada BST, nombrada así por el Bacillus Starodermophilus. Entonces, esta sustitución de esta enzima pudiera ser la razón por la que estos inhibidores que afectan la técnica de la PCR no afecten a esta técnica LAMP. Aún así, también es necesario mencionar que tiene limitaciones, y es que aunque es útil en el diagnóstico de enfermedades o la detección de patógenos, como ya se explicó, no es útil para clonación o muchas otras aplicaciones de biología molecular en la que la PCR, pues en ese caso sí es indispensable. Aquí anexé un ejemplo de las ventajas que anteriormente habíamos mencionado, específicamente en el diagnóstico de patógenos. Y es que se sabe que el método tradicional pues es el más útil, ¿verdad? Ha funcionado bastante bien todo este tiempo, pero sabemos que requiere pues un enriquecimiento primario, enriquecimiento secundario, inicia una confirmación en agar selectivo y después se pasa a la confirmación bioquímica. Esto a lo largo de aproximadamente 4 o 5 días, incluso a lo mejor hasta una semana. Todo esto es diferente en el caso de los métodos moleculares, específicamente hablando de LAMP, aunque se inicia así con un enriquecimiento primario y después un enriquecimiento secundario, llega a lograrse esta detección del patógeno en este caso pues prácticamente en el tercer, cuarto día. Entonces en cuanto a tiempo, pues es bastante favorable el utilizar esta técnica a comparación de los métodos tradicionales. Incluso también el hecho de ser rápido, todavía se le une el hecho de que pues esta técnica molecular es muy sensible y específica. Y pues esta es la bibliografía consultada. Esto sería todo de mi parte y muchas gracias por la atención.